Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Amén a la palabra de Dios. Vamos a tomar asiento. La palabra que utiliza aquí Lucas para sierva es la palabra doulé, que es el femenino de doulos. Siervo, sierva, sí, correcto, pero aún creo que más correcto es esclavo. Esclavo, doulos, esclava, doulé. Y cuando nosotros leemos la palabra, Dios en su misericordia infinita, cada vez, las 2 veces que Dios me ha llevado a una escuela bíblica, yo he clamado a Dios que no quería llenarme de un conocimiento intelectual, porque el conocimiento envanece, porque llenarte la cabeza de ideas y de datos no transforma el corazón, porque convertirte en un teólogo es muy peligroso. Y entonces Dios ha tenido misericordia de mí y ha utilizado ese tiempo de exposición a la palabra no para acumular datos. Pero yo tenía un tío que se llamaba el tío Julio, no era hermano de mi padre ni de mi madre. Era el hermano de unos íntimos amigos de mis padres y era un erudito. O sea, este hombre era un gran conocedor de la historia, de todo. O sea, tú podías ir a él y era un Larús sobre 2 patas. Y combatiendo con él, él me decía, muchas veces me lo dijo, es que no, he leído la Biblia 30 veces y no me entero de nada. He leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no me sirve de nada, no llego a ninguna conclusión. Esto es lo más lógico del mundo. Si te acercas a la palabra de Dios solamente creyendo que es un cúmulo de datos, te tienes que acercar creyendo que Dios existe y que esta es su palabra, que Él afirma que esta es su palabra y que Él dice que tiene poder para transformar el corazón. Si esa no es tu aproximación a la Escritura, entonces tienes un problema, porque puede que sin darte cuenta estés buscando llenarte de conocimiento. Y hermanos, sinceramente, ¿para qué queremos un conocimiento de datos? Bueno, pues vete a la Wikipedia, que algunas cosas están bastante mal, pero bueno. Hoy día hasta en las universidades tienen que contrastar que los estudiantes no han copiado de Wikipedia textos enteros que luego han presentado para hacer sus tesis o sus exámenes, etcétera, etcétera. Datos. Y yo me quiero centrar en esta tarde en el Evangelio de Lucas, porque lo he dicho últimamente, que hay una bendición enorme en meterte de lleno y hacer una carrera de fondo estudiando la palabra, es decir, no tardar 5 meses en estudiar el Evangelio de Lucas, sino decir, lo voy a leer en 3 días, pero tratando de concentrarte en lo que lees, porque no se trata de que no te enteres de la misa a la mitad, se trata de que sepas qué es lo que estás leyendo. Y es increíble lo que este Evangelio a mí me ha hablado estos últimos días, estos últimos meses. He empezado con ese versículo porque me parece de lo más apropiado. Pero si yo fuera el tío Julio, me habría quedado simplemente con algunos datos. Por ejemplo, ¿quién es este Teófilo al que Lucas está dedicando la escritura del Evangelio? Ya que muchos, dice versículo 1, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este Teófilo?
Bueno, aparece también en Hechos 1:1, todos sabemos que Hechos también fue escrito por Lucas, pero Lucas no es un testigo ocular de los hechos que describe en el Evangelio, sino que es el compañero de viaje del apóstol Pablo. Y literalmente, cuando uno lee este Evangelio rápido, casi llega a la conclusión de que esto es como narrativa de viajes. Narrativa de viajes. Capítulo 9, versículo 51 de Lucas. Este versículo me ha partido el alma y el espíritu 1000 veces que lo he leído y lo sigue haciendo. Porque por eso esto es la palabra de Dios y no es un dato. No es un dato teológico, es la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Capítulo 9, versículo 51. Y desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, en que llega a Jerusalén, hay 2 semanas de trayecto, por eso digo que es narrativa de viajes, 2 semanas de trayecto desde Galilea hasta Jerusalén. Y es trepidante porque, no tanto como el Evangelio de Marcos, pero es trepidante porque va contando un episodio detrás de otro. Dice Colosenses 4:4 que Lucas era compañero de Pablo. Y es muy curioso porque Pablo generalmente a los que llama compañeros suelen ser esclavos. A los que no son esclavos les llama esclavos. Y no es por producir una confusión, es que este tema de la esclavitud es muy interesante en el Evangelio de Lucas. De hecho, otro dato que con la ayuda del Espíritu nos puede ayudar a entender el Evangelio, no para acumularlo o encerrarlo en un dato, sino para entender ciertas cosas. ¿Sabes cuál es la palabra que utiliza Lucas en el capítulo 1? Cuando dice, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Poner en orden en griego es anatosomai, de donde viene la palabra anatomía. ¿Y quién era Lucas? El médico amado. Era médico. 700 palabras relacionadas con la medicina y que no se utilizan en ningún otro evangelio son las que utiliza Lucas aquí. Pero hay otro dato en el que quizá no estén de acuerdo todos los eruditos, y yo no me tengo por uno, por supuesto, pero en el primer siglo el oficio de médico estaba reservado al esclavo. Porque el esclavo era el que hacía todas las cosas. Y entre otras cosas, era el que tenía que hacer los ungüentos, las pócimas, etcétera. Y había muchos médicos entre los esclavos. Y lo he dicho antes, en Colosenses 4:4, Pablo le llama compañero. Yo creo que era un esclavo. Yo creo que Lucas era un esclavo. Y a más, parece ser que Lucas era un nombre de esclavo. ¿Os acordáis de Onésimo? En la epístola de Filemón, ¿sabéis cuál era el significado de Onésimo, del nombre Onésimo, que era un esclavo? Útil. Onésimo es el útil. Su nombre significaba útil. Y el nombre más común del esclavo en el primer siglo era Filocurios, que es amigo del Señor.
Y por eso el Evangelio de Lucas, es que me encanta el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio donde hay la mayor alusión a personajes secundarios, por no decir cuaternarios, del primer siglo. Los esclavos, las mujeres. El Talmud decía que mejor quemar la Torá que darle la Torá a una mujer. El Talmud decía que el que mira a una mujer hereda Gehenna. Es muy fuerte esto, Es muy fuerte esto. Pero sin embargo, fíjate qué paralelismo hace Lucas en el capítulo 1. Dos personajes. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Quién era Zacarías? Sacerdote. ¿Dónde ministraba Zacarías? En el lugar santo. ¿Dónde entraba a ministrar cuando tiene el encuentro con el ángel Gabriel? En el lugar santo. Y se espera que el sacerdote, que es el religioso, responda como tiene que responder. Vamos a ir al texto. Capítulo 1. Quizá nos alarguemos, pero espero que no pierdas el hilo de lo que estamos compartiendo. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dios tiene una predilección por este tipo de situaciones, porque en el Antiguo Testamento se da muchas veces. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Bueno, esto es aceptable. Si a ti se te aparece un ángel, es muy posible que te turbes. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí viene la respuesta del sacerdote. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El sacerdote no cree las palabras del ángel y se queda mudo. Por lógica esperaríamos que el sacerdote respondiera con fe. Por lógica esperaríamos que el sacerdote asintiera a lo que el ángel le está diciendo, pero no, y se queda mudo. Y luego viene un paralelismo que sucede varias veces en el Evangelio de Lucas. Y para mí es una comparación porque Lucas está interesado en los marginados, en aquellos que son tomados en poco y que Jesús levanta hasta el clímax.
Estoy hablando de María. Es muy parecido el contexto y el texto. Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Os acordáis cuando Natanael dice de Nazaret puede venir algo bueno? Era la peor ciudad. Era un agujero en Israel. Hay zonas que tienen mala fama en nuestro país, ¿verdad? Pues si alguna zona tenía mala fama era Nazaret. De hecho, los eruditos dicen que el actual Nazaret no tiene nada que ver con el Nazaret bíblico, porque lo que había construido en el Nazaret bíblico eran casas de adobe de las que no ha quedado nada. Igual que de Capernaum queda todo, y de las ciudades del norte de Galilea quedan restos arqueológicos brutales. De hecho, hoy se cree hasta cuáles son los cimientos de la casa del apóstol Pedro. Pero en Nazaret, nada de nada. María, ¿cuántos años tendría María, pastor? ¿13? ¿14 años? Como mucho. Y el ángel viene a esta mujer jovencita, cándida, pura, que no creo que hubiera tenido antes un encuentro de este tipo. Y por supuesto su reacción también es turbación. Y le dice el ángel, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Veis el contraste de esta proclamación del ángel y lo que dice el Talmud de la mujer? Bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y será grande, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María con toda honestidad le dice, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Y obviamente no tenía intención de conocer varón, aunque estaba desposada con José, porque no esperaba conocer varón para quedarse preñada antes de su casamiento con José. ¿Cómo será esto, Señor? ¿Cómo será esto? Y el ángel le explica. Y dice el versículo 38, he aquí la doulé, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué contraste! Yo creo que lo tenía más fácil para creer el sacerdote que la jovencita de 13, 14 años. Porque, bueno, el sacerdote iban a engendrar un hijo de manera natural, como se engendran los hijos. Pero María no. Y uno no creyó, y la otra, la respuesta es, he aquí la doulé del Señor, he aquí la esclava del Señor. ¿Quién está poniendo en alto a esta mujer? Porque ni siquiera es el ángel, es el Espíritu Santo, que ha dejado plasmadas estas palabras para que entendamos que Lucas, igual que el resto de la Biblia, no son datos. Es la palabra de Dios viva y eficaz. Y es para producir en nosotros una respuesta. Y para mí la respuesta de María es sublime y perfecta. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Esto en el mundo en el que está sucediendo
es poner a este mundo patas arriba. Es trastornarlo todo, es cambiarlo todo, es cambiar el orden de las cosas. Porque eso es lo que literalmente Jesús hace cuando viene a este mundo. Pone todo patas arriba. De hecho, un dato, si lo incorporas a tu cabeza, pues bueno, será conocimiento. Si lo incorporas a tu corazón, a lo mejor hasta recibes una revelación. Hay 5 palabras en griego para... Son difíciles de traducir porque en castellano tenemos 1 o 2 a lo sumo. Para la palabra asombro. Este es el único evangelio en el que aparecen las 5 palabras griegas para asombro. Lucas utiliza todas. Asombro tanto en sustantivo como en verbo. Lucas 7:9. Jesús se maravilla, se asombra de la fe del centurión romano. ¿Qué esperarías tú que escribiera en su evangelio el compañero y siervo de Pablo, Lucas? Estoy haciéndote preguntas para que te des cuenta de que, aunque la palabra de Dios la recibimos por la fe, Dios quiere que tengamos un conocimiento que nos ayude a entender la fe. Porque dice Hebreos que por la fe conocemos. Por la fe conocemos. Si la palabra produce en ti fe, también tiene que producir hambre de conocimiento de la palabra. ¿Y qué esperarías que escribiera en su evangelio este compañero, este siervo de Pablo, que es Lucas? Bueno, ¿qué es lo que hacen Pablo y Lucas todo el tiempo que están juntos? Están viajando. Por eso es una narrativa de viajes. Lo hemos dicho antes. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Capítulo 9, versículo 51. Y en el capítulo 19 llegan a Jerusalén. 2 semanas de Galilea a Jerusalén. Lucas es el evangelio de los gentiles. Los gentiles no estaban muy bien vistos por el pueblo de Israel. Y no quiere decir que era una rama del fariseísmo la que promulgaba cierto odio, cierto rechazo hacia el gentil. Varias de las, o todas las ramas de fariseos que había en aquel tiempo tenían un rechazo hacia el mundo gentil. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es que Lucas 1, 2, 3, es que es brutal. ¿Qué hace el Espíritu Santo en Lucas 2? Me encanta este pasaje. Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Es decir, era un hombre que había creído la proclamación profética de la venida del Mesías. Y que había tenido la revelación de que él no iba a morir sin ver al Mesías. Y Dios, en su fidelidad, no solamente le permite ver al Mesías, sino que le permite tenerlo en sus brazos. Y lo que proclama Simeón en el versículo 29 dice: ahora, ¿te imaginas qué forma de morir? Ya sé que me puedo marchar, porque se cumple la promesa del Señor. Chicos, esto es fe. Esto no es conocimiento de datos, esto es
sé que este es el Mesías, sé que este es el Salvador. Y a más, cita al profeta Isaías en el capítulo 42 y en el capítulo 49 y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quién? A los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Cuando Jesús saca el látigo y limpia el atrio de todos los cambistas, ¿sabéis qué estaba haciendo? El atrio es el atrio de los gentiles. Es donde los gentiles conversos al judaísmo, la única zona del templo donde podían entrar a orar. Y lo que hace el Señor con el látigo es echar a los cambistas para que puedan entrar al atrio a orar. Él es Dios de las, no digo de las minorías, porque Él es Dios de las mayorías, pero sí que es Dios de los que son rechazados, de los que son tenidos en poco, de los que, como esa mujercita, no sé cómo llamarla, porque es que no era ni una mujer, era una muchacha de 13, 14 años. Y el Señor la levanta y la llena de dignidad. Y Pablo, que es el apóstol a los gentiles, está transmitiendo esta carga a Lucas, el esclavo médico. Y por eso es el evangelio más interesado en que los gentiles sean alcanzados. Luz para revelación a los gentiles. Otra cosa extraña que hace Lucas, por eso digo que Lucas presenta un mundo al que le da la vuelta. Sabemos que nuestro Dios, que nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, cuando se tenía que enfrentar a los fariseos, no se andaba con tonterías. Generación de víboras, es lo que les decía, así los llamaba. Pero hay 3 encuentros con fariseos en el libro de Lucas y hay cierta congenialidad entre el Señor y los fariseos con los que comienza conversación. ¿Por qué creéis que Lucas trata con cierta suavidad a los fariseos? Obviamente, los que se enfrentaban a Jesús, que eran los que seguían la línea de Shimei, estos no tenían solución. Pero aquí hay otros, los seguidores de Gilel no eran como los de Shimei, como por ejemplo José de Arimatea o Nicodemo. ¿Qué esperarías tú de Lucas como siervo de un fariseo y de un fariseo piadoso y temeroso de Dios una vez convertido? ¿Qué esperarías tú que él dijera o trajera en su evangelio? Vamos a ir a Lucas 7. Y estos Fisudim eran la crème de la crème espiritual de Israel en aquel tiempo. Y dice el versículo 36 del capítulo 7, uno de los fariseos. En este versículo, en este capítulo, confluyen los dos personajes de una manera brutal y el contraste es brutal. Pero Jesús no condena al fariseo, pero sí le dice, esto es lo que hay. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Date cuenta del detalle. Versículo 37, que dice Lucas,
inspirado por el Espíritu Santo, que era pecadora. Bueno, todos somos pecadores. ¿Qué quiere decir Lucas con esto? Bueno, no era muy fina, ¿eh? Muy fina no era. Una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Algo profundo tocó el corazón del Señor mediante el acto de esta mujer que dice que será recordada por los siglos de los siglos por lo que le hizo. Pero mira, en el versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En los evangelios, cuando aparece gente que se está hablando a sí misma, casi que en un 90% estamos hablando de gente muy perversa y muy mala. Y este dijo para sí. Literalmente condenó a la mujer porque sabía que era pecadora. Pero nosotros, hermanos, no somos muy diferentes, ¿eh? Porque cuando hacemos categorías, este es payo. No voy a decir este gitano porque yo digo que yo sé que soy gitano, pero bueno. Pero esto es real, ¿eh? Cuando categorizamos a la gente, este es esto, este es esto, o este es esto otro. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y respondiendo Jesús, fíjate que con genialidad, no le dice, pero eres lo peor. No. Le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el otro le contesta muy afable, maestro, dime. Si yo soy Simón el fariseo, no sé dónde meto la cabeza, ¿eh? Un acreedor tenía 2 deudores. A veces las parábolas hablan más que decirle a alguien que eres lo peor del mundo mundial. Y con la parábola del Señor tan finamente, tan magistralmente, tan maravillosamente, porque solamente Él puede hacerlo, le dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Veis algún atisbo de condenación? Le dice, has juzgado bien. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, y esta es la frase clave, ¿ves a esta mujer? ¿Qué ves tú cuando ves a tu hermano? Si Jesús me ve, me convierto en el pecador arrepentido que soy. Si Jesús me ve, me convierto en el que rompe el frasco de alabastro. Un dato, pero que te puede ayudar el Espíritu Santo a entender esto más. ¿Sabéis que una de las cosas de mayor valor que pasaban como herencia, igual que un trozo de tierra o una casa, de una generación a la siguiente, era el perfume de nardo y era el sueldo de un año entero? Era una pasta inmensa. Sé de lo que hablo, porque un aceite esencial de nardo puede costar cientos no sé, pero
Un kilo a lo mejor puede costar 5.000 euros. Un kilo concentrado. Y de ahí se saca lo que es el perfume. Pero sigue siendo muy caro, muy caro. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. La que no era fina, la que vino sabiendo que podía ser despreciada y rechazada por Simón el fariseo. Y aquí, hermanos, aunque necesitas la ayuda del Espíritu Santo, hay un milagro encubierto. ¿O piensas tú que esta mujer de mala vida iba a ser aceptada abiertamente en casa del fariseo? Pero el Señor está reteniendo la respuesta de Simón el fariseo y se queda bloqueado. No le prohíbe la entrada a su casa. Otra vez, llévalo a tu terreno. ¿Prohibirías tú la entrada a tu casa a alguien así? Mira, hay una persona que recuerdo, Esther lo sabe, la recuerdo todas las semanas, y alguna vez incluso días consecutivos, que es un joven que estaba enganchado a la droga y nos suplicó quedarse con nosotros. Teníamos un bebé de 5 meses y el Señor nos dijo, ¿qué haría yo? Y lo metimos en nuestra casa. ¿Sabes cómo reaccionó la cizaña? Ni podéis imaginar. Éramos bastante más jóvenes que ahora, porque tendríamos unos 25 años, más o menos. La cizaña en la iglesia nos apaleó por meter a este joven en nuestra casa. Y a mí me daba igual si me robaba el vídeo, que lo estaba pagando a plazos. Me daba igual. De verdad, cuando amas al Señor, amas lo que Él ama. Y no miras como mira de forma natural el hombre natural. No miras como miró el fariseo. Madre mía, si este supiera la colega que acaba de entrar. Y de verdad que una de las mayores satisfacciones es poder ser una bendición. Cuando estudiaba en la escuela bíblica en Finlandia, los viernes por la noche, y me parte el alma recordarlo, pero era algo que me partía el alma, pero que a la vez me ministraba y me bendecía, porque cuando te olvidas de ti mismo para ser una bendición, resulta que tú eres tremendamente bendecido. Y nos íbamos a Helsinki a las 8 de la tarde y estábamos hasta las 3 de la mañana recogiendo personas que estaban tiradas en la calle con coma etílico, que si no las llevábamos a la iglesia, morirían a 30 bajo cero. Y había un equipo médico, había cocineros y había palabra de Dios. Y recuerdo que uno de aquellos personajes se convirtió y se vino a la escuela bíblica. Y fue una de las personas que de verdad me impactó más. Y él decía, me dedicaba todos los fines de semana, desde que tengo memoria, a coger el ferry, que salía de Helsinki a las 12 de la mañana, el fin de semana, el sábado, y volvía a las 12 de la noche del domingo. Costaba como, no sé cuántos marcos, pero a lo mejor costaba como 100 euros hoy día. Y se metían en el ferry los finlandeses para beber hasta reventar, porque en aguas internacionales no tenían que pagar impuesto. Y hasta reventar. Y hermanos, ¿sabes que mi padre Abraham le dice al Señor, serás bendición? Y si tú tienes el mismo llamado que él, que creo que sí, si eres un hijo de él, tú estás llamado a ser una bendición, si no eres cizaña. Es muy fuerte esto.
Y todo el tiempo en el Evangelio de Lucas es un tratado de la inocencia de Jesús, de igual modo que Hechos es un tratado de la inocencia del apóstol Pablo, porque se cree que los dos se escribieron, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero se escribieron como una prueba para el juicio al que se iba a enfrentar el apóstol Pablo en Roma. Y es así, hermanos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Os dais cuenta de este contraste? ¿Os dais cuenta del contraste de Simón el fariseo y la mujer que derramó el frasco de alabastro de perfume puro? Estas son las cosas reales del Evangelio, hermanos. Estas son las cosas que tienen que mover nuestro corazón. Estas son las cosas que nos tienen que ayudar a entender que Dios nos llama a algo más. Que nos llama, de verdad lo digo, nos llama a algo más. Nos llama a algo más. Nos llama a algo más. Si Jesús no sigue poniendo nuestras vidas patas arriba, tenemos que plantearnos si le conocemos. Porque la mía, si quieres te lo cuento aparte, pero la puso patas arriba y la sigue poniendo. La sigue poniendo. Porque el desafío que Él hace continuamente es esto y esto y esto. Y yo digo, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo? Y de repente te enfrentas por la fe a lo que Él te está demandando y sales solo. Sales solo, hermanos. Sales solo. Sales solo. Sales solo. Y este es el mensaje de hoy, hermanos. Que busquemos en la palabra el poder entender más de lo que hay en meras palabras, que podamos entender el sentir de Dios, que podamos ver la gloria de Dios en cómo, por ejemplo, levanta a María, cómo levanta a esta mujer pecadora, en contraste con... Se supone que el fariseo tenía que haber entendido las cosas mucho mejor que las entendió, y no se enteró de nada, y sin embargo la mujer pecadora hizo lo que vamos a hacer tú y yo el resto de nuestra vida y por la eternidad. Es una maestra, es una maestra. El sacerdote que tenía que haber entendido el mensaje de Gabriel no se entera y María con 13, 14 años lo recibe. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que básicamente es el corazón. Hay que ensancharlo, porque esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto es muy grande, hermanos. Hay que ensanchar el corazón para recibir el desafío, porque esto no es palabra muerta. Esto te va a desafiar. Esto te va a desafiar. Y yo te desafío, especialmente al pasivo, especialmente al que tiene en poco a las mujeres de Dios piadosas, que aman a Dios, que se levantan aquí como se levantó la hermana Conchi el otro día, y con lo que compartió por el Espíritu Santo, puso a medio mundo patas arriba, por lo menos Argentina. No importa de dónde hayamos salido, hermanos. Hemos salido de Nazaret, de un agujero, da igual, porque esto no es lo que el Señor mira. El Señor lo que mira es el corazón. Y termino como empecé. Esto lo dice una muchachita de 13 o 14 años. Y yo clamo a Dios que nos haga dignos de poder hacer nuestra la proclamación brutal que sigue sonando hoy en la Biblia y que hizo hace 2000 años. Hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí no sierva, la esclava del Señor. Y si los varones tenéis problema de hacer esta proclamación porque María es una mujer,
poneros delante de Dios por haber hecho estas categorías. Amén. Amén.